Por más que las cloacas transactivistas de todo el mundo se empeñen en hacer propaganda de la mentira y de la manipulación, la sociedad por fin ha empezado a abrir los ojos a la realidad del contagio social, de esto que de repente llegan a casa niños y niñas y dices son trans. Esto lo ha hecho gracias al esfuerzo ingente e infinito y además sin medios económicos ni apoyo mediático del movimiento feminista, el que se escribe en singular y con la radicalidad de ir a la raíz de todo, de cambiar lo que nos pudre y nos daña. Junto al feminismo abolicionista, una parte de esta luz que está entrando en la sociedad, que está quitando toda esta oscuridad, la están dando también mujeres y hombres que un día cayeron en las garras del movimiento transgenerista y que hoy están fuera de lo que es esta secta, porque no puede denominarse de otra manera. A estas personas el lobby se las tiene jurada, pero no les importa, no tienen miedo, porque la verdad está por encima de cualquier coacción. Hoy tenemos en la voz de todas el lujo de tener un testimonio de primera mano, un testimonio cada vez más necesario y que se hace protagonista en la sociedad de Nicolás Raveó. Él es autor de Dejar de Centrar, revelaciones desde dentro del activismo LGBT y su degradación institucional, un libro que además ha publicado en Chile una pequeña gran editorial como Entre Zorros y Erizos, una editorial valiente. Nicolás tiene 49 años, es profesor de artes visuales e investigador en arte, salud y cultura y durante casi 6 años fue una figura visible del activismo trans en Chile. Así que lo primero, hay que ser muy bien agradecidas y darte la bienvenida a la voz de todas. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Nuria, ¿cómo estás? Y hola también a todas las personas que están mirando. Y bueno, el lujo es mío y agradezco mucho el espacio que me estás dando. Conozco bastante de tu trabajo, lo admiro también, así que muchas gracias por tener esta conversación. Mira, dices que tu libro es voz como la voz de todas, que además que no nace del rencor, sino del compromiso con la memoria y la justicia, que dos palabras más bonitas, más grandes y necesarias. Y el libro también es el resultado de una batalla personal por recuperar tu identidad frente a un relato impuesto, pero sobre todo dices una interpelación directa a un movimiento que abandonó a su población base para refugiarse en la comodidad de los cargos públicos, los seminarios académicos y los premios institucionales. ¿Dirías que has estado en el purgatorio y ahora vuelves a renacer como el hombre que de verdad has sido siempre? Bueno, acá atrás está una reproducción de la última cena de Da Vinci. Estoy en una sede vecinal para tener buenas señales. Yo vivo en el sur de Chile, en Chiloé, en un lugar bien apartado, ¿no? En el campo. Eh, sí, podría hablar de purgatorio, podría hablar también del resultado de una larga experiencia también habiendo sido dirigente social dentro del movimiento trans, que yo creo que a mí me permitió también poder tomar esa experiencia y ir modificando mi camino en base a la experiencia, que es algo que yo veo muy difícil de hacer por parte de estos activismos muy institucionales, ¿no? Que se han radicalizado en el eslogan, pero que no tienen una bajada, no tienen un movimiento social detrás, entonces van haciendo mucho daño y es muy difícil sacarlos de ahí. Es una situación de lucro, de poder, ¿no? De censura al resto. Entonces, yo agradezco del pasar trans, ¿no? Que también hay, si es que usamos la misma figura, un paraíso en el sentido de poder haber conocido muchas personas, haber tenido muchas experiencias a nivel humano y finalmente poder llegar hasta este lugar, contar una experiencia y haber descubierto un montón de situaciones que no están en el radar, ¿no? del ciudadano común y que es parte de la denuncia de mi libro. Además, es un libro que se relata de una forma sencilla, a pesar de la oscuridad y de la complejidad, ¿no? Que cuentas, ¿no? Y aquí hemos puesto la portada para que hagamos también, después de este conversatorio, como decís por allá, que pueda disfrutarse y pueda leerse en el buen sentido de la palabra, porque creo que al final poner negro sobre blanco es poner a la verdad por encima de la mentira, ¿no? Y ese purgatorio por el que tú pasaste, bueno, pues
pensando que realmente no eras lo que eras, porque detrás había unos problemas que eran de orden psicológico, ¿no? Que digamos es un poco lo que a ti te lleva a entrar hasta tocar fondo en el movimiento transgenerista de allí de Chile. Sí, yo pienso que la decisión mía de hacer una transición, que fue una transición en edad adulta, ya no me acuerdo exactamente, 35 años de haber sido, 36, tuvo que ver si bien alcancé a tener una buena carrera, a cumplir varias metas también, ¿no? Ahora saco este libro, pero yo tengo una experiencia investigando en arte conceptual, arte vanguardista es mi especialización, digamos, profesional. Eh, Habiendo hecho una vida, ¿no? En un momento empiezo como una bola de nieve que venía quizás detrás mío con temas de desadaptación, de haber sido un niño considerado muy afeminado y haber vivido maltrato, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Sin haber sido homosexual tampoco, ¿no? Tuve pareja mujer prácticamente casi toda la vida. Experimenté otras cosas también, por supuesto. Tuve una vida hiperurbana en algún minuto, con fiestas, noche, ¿no? Soy una persona que tuvo un pasar así un poco agitado también. Pero lo que se arrastraba conmigo, yo diría que era un sufrimiento por no lograr pertenecer y no aceptar algo que quizás para otras personas puede ser muy simple, que es ser simplemente yo como soy y no tener que integrarme, no sé, a algún colectivo o agrupación. Y yo no veía, nunca logré proyectarme a mí como un hombre en la adultez. Y eso me fue dañando mucho ya a partir de los 30 y algo años, empecé a colapsar con depresión y otras situaciones más severas. Entonces, en ese minuto, si bien conocía lo que era el travestismo o lo trans en general, en ese minuto conocí información más de cerca y hice como un clic y dije, acá está, este era mi Esta era. problema, ¿no? Claro, si hubiese nacido o me transformara, entre comillas, en una mujer, quizás podría solucionar todo esto. Venía de una familia, lo cuento en el libro, ¿no? Con figuras Sí. mujeres, mi abuela, mi mamá, mis tías súper fuertes de personalidad, que me parecían súper atractivas también. Siempre conviví más con ellas en la conversación, los espacios de hombres no me adaptaba mucho, no me gustaba el fútbol, no me gustaba el asado, qué sé yo, no encontraba que las No te mujeres. gustaba esa construcción del género, ¿no? Que nos impone la caja rosa y la caja azul y a cada sexo ser de una forma o de otra. Exactamente. Entonces pensé que la solución era hacer una transición, pero ya después del tiempo me fui dando cuenta de que no, de que incluso eso había empeorado la situación psicológica y que no era mi respuesta. Pero para ello no fue solo una búsqueda personal, digamos, sino que yo fui profundamente activista también. Al tiempo de hacer la transición, creé la primera agrupación que apoyó a familias de niños y jóvenes identificados trans en Chile hace 10 años. Y también hice un trabajo bien intenso con personas trans y travestis sin techo en las ferias libres de La Vega, que es un lugar bien popular y peligroso a veces también. Entonces tuve un pasar bien intensivo participando con comunidades y yo creo que ahí fue también donde logré ver alternativas y finalmente salirme porque me parecía que era lo más sano y que era lo más cierto también. Sí, hay una frase en tu libro que creo que es un poco lo que resume todo, ¿no? Que dado que dentro de la cabeza nunca se le aliviará el dolor, destruir el cuerpo desde luego no es la mejor solución. Y eso también tú lo has pasado. Claro, intentar mejorar la cabeza destruyendo las partes del cuerpo que estaban perfectamente sanas, ¿no? Em, Se van sumando problemas. Sí, conocemos relatos de personas que te dicen estoy súper feliz con mi transición y haber hecho todo este cambio quirúrgico y hormonal ha mejorado, pero creo que ese es un relato bien armado. Todavía tengo amistades trans, por supuesto, ¿no? Que no son públicas en esta discusión, que me han comentado positivamente el libro. Em, Más que algunas personas que no son trans y que son parte de mi vida, que me dejaron un poco de hablar después de que publiqué el libro, que fue algo muy loco también, porque está esta cuestión, toda esta idea armada en torno a lo trans como un derecho humano básico, como un tema de compasión, pero es algo
en que no se profundiza mayormente. Eh, pero sí, viví también las consecuencias de la hormonación, de la cirugía, con secuelas de ello a raíz de la terapia hormonal. Tengo problemas arteriales, depresión, presión, no depresión. La depresión la pude dejar atrás totalmente después de librarme también de la identificación trans, ¿no? Y también secuelas quirúrgicas, o sea, yo me operé la cara, por ejemplo, ¿no? Esta nariz que tengo me la hizo un doctor. Un doctor La que, por cierto, ese equipo médico, parte del equipo médico vino también de España para operarte, con lo cual esos lobbies que están ahí internacionalizados y bien unidos, en el momento que empiezas a tirar del hilo, ¿cómo se desplaza un equipo de España ahí a Chile para operarte? Quiero decir, esto también es otra parte importante e interesante del movimiento transgenerista, ¿no? Claro, atrás hay una maquinaria que mueve mucho dinero finalmente, ¿no? Ahora, la operación fue ya hace justo un poco menos de 10 años. Yo no sé si todavía operaba tan ligado como con el tema del activismo. A mí me ofrecieron hacerme una operación que era muy costosa, por muy bajo precio, pero también con el compromiso de hacer un programa, un reportaje televisivo que salió en las noticias centrales en Chile, que es una cuestión que ve mucha gente, que todavía está disponible en YouTube. Yo lo encontré, no lo había Sí. visto en realidad desde que salió, lo encontré armando el libro después de 10 años. Tú pones primera feminización facial de Chile y en mi operación. Ese Y eres es, algo, tú. y es algo bien terrible porque aparezco con la cara dibujada antes de entrar al quirófano, aparezco anestesiado. A mí me pareció mal en realidad cuando lo vi esa vez, verme anestesiado en la televisión. Nadie me preguntó tampoco. Dije, chuta, bueno, pero es el costo quizás que hay que pagar para hacer esto. Y el costo fue, claro, por una parte una modificación física que en su minuto me tuvo contento, qué sé yo. Afortunadamente no quedó nada chueco o se infectó. Pero, por ejemplo, yo perdí la sensibilidad de todos los dientes inferiores. Yo acá tú me puedes pegar con un martillo y no siento nada. Tuve que volver a aprender a comer, a tomar agua. A veces me tengo que acordar también porque como no siento, ¿no? Se te cae, ¿no? Claro, me duele un poco de forma permanente, ¿ah? Leve, pero yo me acostumbré, me duele siempre un poco, porque los nervios quedaron mal conectados, pese a que vino el equipo de España a hacerme la mandíbula. Y a veces se me infecta el hueso y ahí el dolor es alto, tengo que tomar un remedio. Y digo, bueno, claro, la pera estaba bien. Era un problema del espejo, de las dos dimensiones, ¿no? El que en un minuto se genera cuando descubro toda esta información de que la transición podría ser la solución. Y el manual viene con que tienes que intervenirte, el manual activista, ¿no? Intervenirte radicalmente el cuerpo y a la vez también otras cosas que son incluso más dañinas que el daño corporal, creo yo, que es como pasar a ser una especie de víctima social, la ideación también con acabar con la propia vida, ¿no? Como todas esas cuestiones que se supone que tenemos que sufrir. Entonces, es un camino difícil. Yo entiendo que hayan personas trans que les cueste tanto también poder abrir los ojos, sobre todo cuando son jóvenes. No, y sobre todo porque lo que tú has dicho, ¿no? Al final, cuando estás dentro de esta secta, no te permiten tampoco por un momento salirte de esa caja de pensamiento. Y entonces también reconocer que te has podido equivocar, yo creo que muchas personas no dan ese paso porque dicen, después de la que he liado, ¿cómo voy ahora a desviar ese camino? ¿No? Como esa vergüenza de haber hecho demasiado daño y ahora tener que hacer nuevamente daño, sobre todo en primera persona, ¿no? Reconocer que te has equivocado, que no estabas en las mejores manos. Claro, es un error. Yo creo que la posibilidad mía de abrir los ojos tuvo que ver con trabajar en el espacio de la calle que te contaba hace un momento, donde las vivencias son de estos travestis que tienen décadas ahí en la calle. Estamos hablando de gente que vive sin techo, ¿no? Que no tienen esta rigidez normativa institucional que ha venido dándose con lo trans en los últimos años, que tienen claro que son travestis, pero que no son mujeres, no pretenden invadir ni estar en los espacios de mujeres, que es una cuestión fundamental. O sea, en los tiempos en que yo era activista me invitaban a un montón de cuestiones transfeministas con mujeres, nunca fui a ninguna, porque me parecía que el lugar era con mi población y porque habían urgencias tan importantes también como el techo, como el trabajo, que no había tiempo para estar en esos otros espacios tampoco. Entonces,
que ahora todo haya derivado en un tema de tomar a los niños como una bandera, ¿no? Y de que terminen haciendo prácticamente un desfile hacia el quirófano, esa es una cuestión impensable. Te contaba también que trabajé con familias. A mí me tocó el 2015 tomar la decisión de si aconsejar o no la hormonación a los papás de estos niños. Yo estudié la documentación que existía en ese tiempo, que era básicamente la serie de protocolos holandeses, ¿no? Ujú. El protocolo del Hospital de Niños de Boston, que dieron pie a toda esta afirmatividad médica. Y mi decisión fue desaconsejar el tratamiento hormonal por los daños que esa misma documentación ya presentaba. Entonces, cuando con los años me voy dando cuenta, bastantes años después, en el 2021 en Chile empieza a instalarse la afirmación médica infanto-juvenil ya a nivel normativo, me impresionó mucho que hubiese derivado en esa línea y ya empecé a estudiarlo más a fondo y a generar una investigación crítica de todo lo que venía sucediendo. Entonces, hay algo que pasa por mí, que pasa por el activismo, que pasa por los lugares donde yo participé. Yo terminé entendiendo que era completamente inadecuado, un error que un niño hiciera una transición. ¿Ah? Pese a no aconsejar las hormonas, yo sí pensaba en el tiempo en que fui activista trans que un niño desde de 5, 3, 8 años puede empezar una transición, lo cual ahora lo veo como una cuestión de loco. Pero podría decir que no estábamos en un pie tan oscuro como lo que estamos viendo actualmente con las relaciones que se empiezan a generar entre la modificación corporal, la pornografía, la prostitución, la promoción de esas instancias en espacios de niños y de jóvenes también, con dineros públicos además. Mm. Entonces, se daba, si bien, claro, había un error de base, pero era un ambiente un poco más sano y como te digo, todavía había un poquitito, creo yo, la posibilidad de poder ir modificando las alternativas con esa experiencia. O sea, yo en base, para mí hubiera sido súper conveniente haberme sumado al carro afirmativo clínico, ¿no? Pero nunca lo hice. eh, y no lo hice siendo activista trans, tampoco lo hice ahora con muchos costos, ¿ah? Con mucha persecución a niveles de repente bien extremos, pero creo que hay que ser un poco más honesto y se trata de eso también. O sea, yo llamaría al activismo radical, porque sé que algunos se han cuestionado a que se atrevan en realidad a salirse por el bien de otros y por el bien de ellos también. Yo entiendo En que haber primera formado. persona es lo más importante, efectivamente, salvarse para poder salvar a más personas. Claro, y acá lo que está en cuestión finalmente, porque a veces la discusión ha derivado en, bueno, hormonar o no hormonar adolescentes, desde qué edad partir. Esa es una parte de la discusión, pero yo creo que ha faltado en la clínica en general poder observar las dinámicas conceptuales y de dónde se originan todos los criterios llamados incongruencia de género, disforia de género, rol de género, quiénes los formaron en el entorno trans, cómo lo instalaron, quiénes son, cuáles son sus ideas. Tú lo conoces perfectamente, yo también, o sea, a Virginia Prince, a Robert Stoller, ¿cierto? A John Money. Humani, uh-huh. Judith Hay que, hay, Wagner, o sea, defensora de la pedofilia, lo normal, ¿no? claro, es una cuestión muy inadecuada, por decirlo en forma suave. Entonces, como para terminar un poco ahí, el problema, siento yo, de base es que se han encapsulado en la clínica toda la cuestión, el activismo se presenta como una supuesta vanguardia que lo que te propone es algo brutal, ¿no? Intervenir el cuerpo radicalmente en el quirófano. Es caro también. Eh, no hay un área de desarrollo de trabajo social con todas estas personas que algunas de ellas tienen problemas y necesitan ayuda también. Entonces, lo que se cuestiona al final no es la existencia de las personas trans, ¿no? Es de lo que nos acusan, de no querer que Sí. las personas trans existan. Vemos que existen, se están autodesignando trans. Lo que estamos cuestionando es la conceptualización de lo trans, y eso es lo importante, y es una cuestión que trasciende las edades y trasciende la clínica. Tú empezaste con el grupo de apoyo de transdiversidades y narras que no tenías tiempo para otra cosa. Es la absorción plena que cuando entras en el movimiento tienes que ser absolutamente 100%, con la diferencia de que tú también lo has dicho, no llegaste a poder tener una vida un poco más digna. Los altos mandatarios o mandatarias que sí que lo tienen, ¿no? ¿Cómo es ese movimiento por dentro en el día a día? ¿Cómo se organizan las actividades? El dónde
ir el que tener que decir, el argumentario, en definitiva, de la manipulación? Hay muy poca autocrítica. Tú asumes, a ver, por lo menos lo que pasó conmigo, yo entré al movimiento trans pensando que entraba a un espacio de gente intachable, noble, que defendía los derechos humanos y creía todo lo que me decían también. Entonces, eso es un problema cuando te vas dando, primero te decepcionas de lo que está sucediendo, ¿no? Primero te da rabia antes de la decepción. Alguien por ahí comentó que mi libro está escrito como para hacer un poco una analogía, en un estilo rabioso y que tenía mucha rabia. Y yo, de verdad, la rabia la pasé hace mucho rato. O sea, yo veo a cualquiera de los que nombro en el libro, hay que nombrar a las personas para entender en qué situación nos encontramos en Chile. Entonces, yo los saludo perfectamente de la mano, mirándolos de frente y les podría decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Rabia no tengo. Si tuviera rabia no podría haber escrito un libro, estaría inmovilizado. Ahora, Mm. que el estilo sea rabioso es otra cosa. ¿Cómo vas a hablar de gente que está promoviendo hormonación infantil, porno, sadomasoquismo al mismo tiempo? No vas a hablarles con mazapán y con caramelos tampoco. Pues tienes que encontrar un estilo. Por eso en el libro yo intenté cruzar formatos, ¿no? Hay un poco de autobiografía, hay investigación, hay ciencias sociales, pero la línea conductora para mí era narrar, decir, cuál es la forma narrativa, es una especie de novela de aventuras o western de alguna forma. Y eso, por supuesto, que debe tener un estilo puntúo, fuerte. Entonces, eso es interesante de pensar, porque nosotros no, y a ti te ha pasado, obviamente, no nos han achicado la cancha lo más posible, o sea, para que nosotros podamos publicar, por ejemplo, en un medio masivo, ¿no? No de nicho, es un Olvídate. Porque si nos dejaran, se les caía todo. Eso es lo que no quieren y por eso te arrinconan, te silencian, te amenazan, como te han amenazado a ti, que llegaste a perder tu negocio también, ¿no? O sea, hasta ese punto llega esta gente de bien y tan bien dotada, como tú decías. O sea, cuando te quedáis sin nada, en realidad es un poco peligroso porque haces que la gente pierda el miedo. O sea, yo perdí todo el miedo y perdí prácticamente todo, no a mis seres más cercanos, no a mi esposa, que nos conocemos hace 10 años, ella me conoció mientras yo era trans, ella es una mujer, por supuesto. Pero sí, claro, sí perder la ciudad en que vivía, perder las oportunidades de trabajo, perder el emprendimiento que estaba partiendo en ese tiempo, después de unos cuantos años ya de activismo. Fue todo muy desgraciado, pero yo creo que eso pesa más en el corazón y en la conciencia de las personas que operan de esa forma. Entonces, puede ser muy duro, pero esas cosas te hacen crecer un poco y con todas mis, obviamente, imperfecciones y errores, eso a mí me ha hecho crecer, me ha hecho ser consciente y yo estoy súper contento de poder ayudar con todo con esto que ha ido sucediendo a algunas personas, personas que me escriben en forma privada, en general, pero que de a poquito van a ir saliendo, lo han hecho algunas ya, y es inevitable, o sea, Nuria, lo que ustedes están haciendo en España, nosotros en Chile y otros en otros países, es algo que Esa fuerza es imparable, ¿no? Pese a que dicen, el movimiento transgenerista habla de que entre un 1 y un 5% solamente las personas que de transicionas, cuando sabemos que no es cierto. Tú hablas también en el libro de hasta un 30%. La Asociación Amanda de Padres y Madres aquí en España acaban de sacar también ahora mismo una proporción que han hecho en base a las familias que conocen, casi el 30% de las niñas, porque casi el 87% de las familias son con niñas que son caídas en esta secta, pero yo creo que incluso son más porque todas estas personas de transicionadoras, incluida tú, no vais a los mismos lugares para decir he dejado de ser. Por lo tanto, vamos a alcanzar niveles y cuotas muy grandes que todavía además no hay una solución médica, psicológica e incluso económica para toda esta población dañada. exacto, no he revisado a fondo, pero vi algo del estudio de Amanda que me pareció excelente trabajo, con datos también más precisos en otras áreas que en general no escuchamos, también muy completo. Ujú, sí. Bien pienso, claro, yo he calculado al ojo, ¿no? No es una estadística en un estudio que yo haya hecho, pero yo pienso que por lo menos es el 25-30% el que transiciona en todos los espacios de los cuales no nos enteramos. Sabemos que el 75% en base a estudios
en Inglaterra, en Estados Unidos, no vuelve a la clínica donde empezó su transición, o muchos no lo parten tampoco ni siquiera formalmente en una clínica, etcétera. Entonces, el número es grande. Y también es la problemática actual que ya no son hombres adultos como éramos antiguamente, Al los que principio, transicionaban. sí. Ujú. El 2015 en Chile ser trans no era un boom, no era una cuestión que estaba de moda todavía, era algo mucho más complejo, muy pequeño. O sea, cuando yo te cuento que trabajaba con familias, si tú me hubieras dicho, oye, va a crecer en 4.400% la proporción de niños que transicionan, como en Tavistock, yo te diría, ¿cómo es Imposible. que? Claro, es imposible. No, no se explica. Y ahora son muchas niñas, y ese es el problema mayor. O sea, ¿qué pasa con estas niñas que masivamente están queriendo ser trans y son precisamente las que están entrando muchas veces en espacios súper complejos de participación con el porno, con la prostitución, como una alternativa de esa nueva masculinidad, que yo lo encuentro muy, muy triste también, ¿no? Mm. Los papás que a veces dan paso a que sus niñas transicionen, ¿no? No se enteran mucho, al parecer, de los espacios en que están conviviendo y las cosas en que están participando. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, nosotros decimos no, pero también ser capaces de ofrecer mejores alternativas culturales. Yo creo que en eso estamos también, porque acá están las feministas radicales por un lado, que yo acá quiero aprovechar de decir algo también. Para mí, el feminismo radical fue lo que me abrió los ojos de verdad. Cuando yo trabajaba siendo activista en la calle, no llegó nadie del activismo trans a ayudarme nunca, pero sí llegaron feministas radicales con una bolsa de ropa, porque yo también trabajaba con dos grupos, con mujeres y con personas trans, ¿ya? La mayoría Cómo eran. se llamaba la asociación que tú precisamente fundaste para ayudar a travestis y a mujeres en situaciones de calle que tenían y llegaron allí a la calle también porque tenían situaciones de maltrato o porque seguían a sus maridos que estaban alcoholizados y habían acabado pues desahuciadas en la calle? ¿Cómo se te da la idea y cómo empiezas a trabajar allí? Bueno, la agrupación se llamaba Acción Travesti en Calle, era una cuestión completamente independiente e informal, no había ni una personalidad jurídica, nada de eso. Se me acercaron dos personas de la calle que me conocían y me empezaron a plantear la problemática. Y a mí me pareció importante trabajar con ellos y así partimos. O sea, incluso tuvimos un tiempito un kiosco, un puesto de venta de bebidas también en la Feria Libre. Fue un espacio de, de desarrollo humano increíble para mí. Pudimos también, me tocó trabajar con ellas un protocolo de acceso a los albergues públicos, por ejemplo, ¿no? No sé, se murió gente en ese tiempo también, gente muy querida que falleció en esos años. Era un lugar también súper peligroso en donde me intentaron apuñalar 3 veces, o sea, fue toda una experiencia. Yo en un minuto también decía, ¿qué hago acá metido? Pero por otra parte, empecé a entender que ese era un espacio que era como el espacio original, digamos, de toda esta cuestión que después se transforma en una institución trans, y empecé a darme cuenta que yo tampoco pertenecía a ese espacio. O sea, que finalmente siento yo, lo trans es una especie, se toma este travestismo marginal ligado a la noche, a la droga, a la prostitución, se empieza a instalar a nivel institucional, se pasa a la academia y luego se pasa a la familia y a los niños. Yo dije, esta cuestión no pertenece allá, o sea, no, acá hay una elección de forma de vida que termina en la calle. Tampoco veía que en este grupo de personas se diesen síntomas de lo que se entiende por disforia de género a nivel clínico. O sea, habían transformaciones físicas súper radicales, pero tenían que ver con una manera de acomodar el cuerpo a la forma de vida, no a un malestar profundo, ni a una depresión. No se daba eso. A mí me Era tocó. supervivencia pura y dura, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Te tienes que adaptar sí o sí, y esa era a lo mejor la mejor manera que habían entendido con la que podían salir para adelante, ¿no? Y optan por esa forma, o sea, es una forma también anárquica, si tú quieres, de vivir, o sea, no es un trabajo regular en una oficina, no, está la calle, la droga, la prostitución, la feria libre, punto, y es así de real. También se investigó en los años 90, 2000 en Brasil, Don Kulik y otros investigaron este fenómeno bien profundamente, o sea, son grupos que no creían ser mujeres, que entendían, que manejaban ciertos códigos básicos también, no esta cuestión
completamente autoritaria y arrasadora y peligrosa que nos presenta el activismo trans radical más oficial. Entonces, eso a mí me hizo generar también un montón de dudas y de preguntas y de diferencias. O sea, yo dije, bueno, ¿pertenezco a este grupo? No. ¿Me estaré transformando en este grupo? Al parecer sí. Estamos mal, entonces, aquí hay algo que cambiar. Claro, veías en ellos lo que tú podías llegar a acabar siendo, que era un despojo en la calle, sin ningún arraigo, sin ninguna red de apoyo y con graves problemas en todos los casos. Básicamente sí, y yo creo que ese remanente es como el grupo trans o travesti incluso original, travesti sin un poco Sí, esta cosa peyorativa del manual estadounidense, sino que sí. simplemente el travesti marginal de la esquina, punto. Más allá de si hay autoginefilia, fetichismo, no, lo hay seguramente, ¿no? Pero no es lo mismo que lo que sucede con el travestismo estadounidense de clase media alta, donde está Virginia Prince, que genera un grupo de hombres que se travisten dentro de la casa, después lo empiezan a instalar institucional y académicamente acá hay otra realidad, que también es interesante, creo yo, para pensar lo trans afirmativo en general, o sea, no se están haciendo las preguntas ni los cuestionamientos de la raíz de los conceptos y de las palabras que se están usando, ¿no? O sea, se asume que la disforia de género al parecer es un diagnóstico que sería relativamente estable o que tiene que tener mayor o menor seguimiento. Eh, pero no estamos viendo quiénes generaron todo ese glosario y ese es el problema. Yo por eso siento que en Sudamérica tenemos bastante que mostrarle a la clínica europea, por ejemplo, porque el travestismo, transgenerismo, caminó de la mano con la clínica solamente en años recientes. Entonces, todo ese historial previo nos dice que acá hay un espacio que es distinto, que no tiene realmente que ver con la familia, con la universidad, y en donde también podemos ver que si esta es una alternativa, la prostitución callejera, ¿no? Nosotros debemos generar otras mejores y buenas alternativas con la familia, en la universidad, a nivel educativo, y ahí tú puedes ir despejando las cosas y teniendo una conversación bastante honesta basada en criterios históricos, filosóficos, de experiencia social, y esa es la discusión que se nos ha negado acá en Chile. Entonces, estamos un poco en ese pie, como intentando presentar un problema más amplio, ¿no? La clínica es súper importante, la psicología, la salud mental es fundamental, pero según yo, es un pie más, ¿no? Y yo creo que el feminismo radical, por ejemplo, lo entiende bastante bien. Yo empecé a entender como la foto completa cuando empecé a escuchar en Chile, por lo menos, al grupo Contraborrado Chile, que para mí ha hecho una pega Muy fundamental. O sea, grandes contraborrados. Chile, igual que aquí claro, en España, han estado haciendo una acción de pensamiento, de crítica brutal y sin recursos, ¿no? Que es como siempre hacemos las cosas, ¿no? Fíjate, volviendo a esa experiencia tuya en la calle, hablas que, digamos que el condicionamiento o la manera de acercarte a los grupos de hombres travestidos y de las mujeres en situación de calle era totalmente distinta, la manera incluso de comportarse. ¿Cómo era? Cuéntanos, por favor. ¿Y cómo podías ayudar a unos y a otros y a otras? mira, eso es bien interesante cuando pensamos ahora que está todo este ingreso de hombres que se identifican mujeres al deporte femenino, ¿no? Que es una Ujú. cuestión de... Yo lo digo también como deportista en el pasado, yo estuve en un colegio de alta competencia atlética, corrí, tenía una buena marca. Nunca, mira, me hubiera parecido vergonzoso meterme, siendo hombre, a una competencia de mujeres. Son otras las características, son otras las capacidades, no hay justicia en eso. O sea, es otra la forma, la belleza de la estética de correr, ¿no? Son distintos carriles, digamos. Pero en la calle tú te das súper claramente cuenta de que se impone la mujer como un constructo social solamente, sin contar la biología, viendo las costumbres cotidianas de mujeres y de hombres identificados trans de calle, de travestis y de mujeres de calle. ¿De qué manera? En los horarios, por ejemplo, Ujú. los travestis se activaban en la noche. Eh, la relación con el consumo de, acá se llama pasta base, no sé cómo le llamarán en España, bueno, Drogas, ¿te refieres? parecido al crack, esto que se fuma Ajá. como que es un polvo. Em, las mujeres llevaban
llegaban, perdón, en general a un consumo problemático de drogas siguiendo a parejas masculinas que terminaban en situación de calle, ellas iban acompañándolos a ellos, que a la vez sufrían niveles de violencia impresionantes de parte de sus parejas masculinas, todas. Los travestis no tanto, los travestis lo que hacían a través de cuando juntaban algo de dinero, era comprar la droga e invitar a algunos hombres y jugaban a la ficción de que el hombre era el marido o el esposo, entre comillas. A veces había algo de maltrato de parte de ese hombre hacia ella y después se iban. Pero estos travestis tenían perfectamente claro el juego en que estaban entrando. No había una situación amorosa, sentimental, de fondo, como a veces escuchabas en las mujeres, por ejemplo. Entonces, ya esos dos o tres elementos te empiezan a mostrar que eran dos espacios distintos que a veces convivían porque sufrían cierta forma de violencia machista en la calle, ¿no? Los travestis, las mujeres, pero eso era todo, ese era el nexo y eso era lo que a veces las hacía encontrarse, tener buenas relaciones, pero entender que se trataba de dos realidades aparte. O sea, y históricamente estos travestis han comprendido eso y no es solamente el relato que a mí me tocó ver en Chile, o sea, está en las investigaciones más antiguas. Tú lo escuchas en general en los travestis de hace 20 años y te van a decir, no somos mujeres. ¿Qué pasó con eso entonces, no? Y ahí yo creo que es importante mirar. También, finalmente, la ayuda que se podía entregar en esos espacios, pensando en la población travesti y trans, eh, tenía que ver no con un tema, yo me empecé a dar cuenta que no servía tener una cuestión identitaria en la calle, ¿no? Porque no abordaba problemáticas de fondo y la problemática de ellos no era su identidad de género, entre comillas. Era, cuando ya el consumo de drogas era muy excesivo. Era, por supuesto, algunas venían con situaciones familiares muy tristes y de violencia, qué sé yo, que a veces también necesitaban un apoyo. Era ver si es que había una posibilidad o no de encontrar un horizonte mejor que el consumo permanente de droga en la calle. Los travestis, por ejemplo, eh, dedicaban su día completo, en general, ¿no? Esto es una generalización siempre, en general dedicaban todo su esfuerzo económico a la compra de droga y al consumo. No tenían ninguna experiencia de trabajo formal en el pasado. A diferencia de las mujeres, yo conocí mujeres que llegaron a la calle que habían sido secretarias, que habían sido enfermeras, que habían sido, no sé, amas de casa o nana, como se dice en Chile, los travestis no, los travestis habían pasado toda la vida en la feria libre con un paño vendiendo objetos usados o prostituyéndose por acá o por allá. Entonces eso te da una muestra súper clara de dos realidades súper distintas también, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa este, este modelo callejero a la familia y a la universidad? Es lo que hay que desamarrar. Y yo creo que ahí la clínica tiene que despertar también a esos elementos para poder hacer un mejor análisis. No sé, es que estás contando esa realidad y a mí ya me parece brutal, ¿no? Porque fíjate, no se ayudaba, eras tú con dos manos. Ahí ese activismo de la militancia trans no te ayudó en ningún momento. El activismo es súper cómodo, o sea, el activismo habla de vulneraciones, tiene todo el eslogan de la izquierda progresista para hablar de todo, pero son muy cómodos. Al momento de hacer algo concreto, de poner los pies en la calle, o sea, yo llegué a la calle con nada, armamos un kiosco, empezamos a hacer un movimiento social, pues en la esquina, en la calle. Y eso yo creo que no es tan difícil, se da en otras áreas, hay trabajo social en Chile, otros espacios que generan ese tipo de ayudas, a veces en escalas muy pequeñas y esforzadas, pero reales, ¿no? Pero el activismo nada, o sea, el activismo chileno tiene una deuda, pero permanente y gigantesca con la vivienda, con la salud integral, como ellos le llaman. En Chile se habló en un minuto de un programa de salud integral y en lo único que derivó fue en la copia del peor modelo, el de la WPATH estadounidense, con niños que derivan a los 10 años a tratamiento hormonal o se les promueve la transición desde los 3 con criterios transactivistas. Entonces, no hay aún en Chile, hasta este minuto, donde ese activismo se instaló como gobierno, en todas las instituciones, en municipalidades, qué sé yo, no han hecho ese trabajo. Y lo que yo me pregunto es por qué la gente trans que no está en esos puestos de poder del activismo es tan obediente a ese activismo y por qué no realiza un cuestionamiento más profundo
de sus líderes. Esa es la cuestión que yo creo que ojalá se empiece a despertar con más fuerza, o sea, entender que no solo el modelo clínico es malo, sino que el modelo cultural también, ¿no? El porno, la prostitución, que es a donde derivó este activismo, finalmente es como son los fetiches privados de estas personas que mandan. ¿Y por qué no se cuestiona también su rol público? O sea, ¿por qué la gente trans en general aguanta o acepta que ese sea el nivel de sus dirigentes? Eso es algo que me parece muy extraño. Y fíjate, eso tiene también mucho que ver con quien está en la cúspide, ¿no? Figuras como Bachelet, ¿no? Que en un principio era supuestamente feminista y como ha degradado a apoyar el propio movimiento, o bueno, pues el anterior gobierno pseudo progresista, ¿no? Que fue quien instaló de la misma manera que aquí con PSOE y con Unidas Podemos la ley transgenerista, pues estos eran los modelos, como tú estás diciendo, ¿no? El estándar de calidad de funcionariado y funcionariado público, desde luego, deja muchísimo que desear. Mira, acá el modelo género afirmativo, a ver, el modelo clínico, uno de los más radicales a nivel internacional era el chileno, en donde los papás estaban perdiendo la tuición de sus hijos si es que no querían que ingresaran al programa. Lo dice el mismo programa, o sea, ellos te responden, no, lo que esos papás no existen. Sí, sí existen. A lo mejor no son miles de papás, pero existen los papás. Yo los conozco. Y el programa dice explícitamente que los padres judicializados podrán, perdón, que los Perder. padres residentes al programa podrán ser judicializados. Lo dice el programa. Entonces, un programa que dice eso ya es impresentable, ¿no? Para empezar. Entonces, pero esta cuestión se empieza a instalar en Chile en el gobierno de Sebastián Piñera, a nivel formal, a nivel normativo, que era un gobierno de centro derecha, porque no hubo tampoco ninguna, a ver, porque digamos, la culpa no es solamente de los activistas, es que nadie le fue poniendo cortapisas ni una barrera, ni un alto. Bueno, porque había una agenda detrás para instaurar esta agenda, borrar la agenda real de los derechos humanos o de las prioridades de la ciudadanía para imponer esta otra agenda. Y había mucho dinero detrás y lo sigue habiendo. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Pero siento que también un poco haciendo como un mea culpa, ya que yo ahora estoy afuera, digamos, como otro lado, eh, poder articularnos mejor. O sea, nosotros ni siquiera, por ejemplo, en Chile viajé a Santiago hace poco, por el tema de que ya estaba el libro en las librerías, qué sé yo, y estuve con papás con los que converso hace 2 años, ¿no? Que han tenido problemas con este modelo de salud trans, con sus hijos. Problemas muy serios. ¿Ah? A mí, o sea, converso con ellos hace 2 años y verlos en persona, yo creo que es lo más No, doloroso que es hace. doloroso, pero a la vez es reconfortante porque sabes que has ayudado. No, pero también el amor de ellos, o sea, pues yo no tengo poco, y el ver ese nivel de amor y de esfuerzo por salir de esta cuestión me impactó mucho, mucho, mucho. O sea, yo soy malo para llorar y lloré así, me cuesta ahora decirlo. Entonces, el amor y el dolor también, ¿no? De lo que han sufrido. ¿Cómo no puede ser que esos papás todavía no reciban más apoyo? Esa es la cuestión que yo me pregunto desde la gente que está con nosotros y lo que yo creo que vamos a empezar a construir mejor este año, con instituciones, con políticos, con familias, con destransicionadores. O sea, piensa tú que en Chile la única voz con nombre pública en destransición soy yo, que ya soy una persona de 49 años. O sea, ¿dónde están las destransicionadoras jóvenes? Yo conocí a algunas de ellas, conversamos durante un buen tiempo, dejamos de conversar después, no sé cómo están, no sé cómo está su salud, tienen entre 25 y 35 años, espero que estén bien. Entiendo que a lo mejor hay temor o tienen otros problemas que les impiden ser más públicas porque nosotros también hemos recibido, o sea, yo tuve un acompañamiento psicológico básico y cuando empezó toda esta discusión, no sé si estaba bien para salir en público todavía, pero dije me tengo que arriesgar porque hay que hacerlo ahora. Pero yo pasé por el activismo, soy más viejo, no estoy en Santiago, que es el epicentro donde está el control de esta cuestión, entonces habían ciertas facilidades. Tengo a mi esposa al lado, que para mí ha sido un pilar importante, o sea, ella estuvo conmigo colaborando, ella es trabajadora social, y estuvo conmigo en la Fundación Transitar, en Acción Travesti en Calle, ahora investigando para el libro. Entonces, tuve esa fortuna. Pero yo me pregunto, no tenemos una fotografía colectiva, o sea, tenemos contacto, hacemos cosas, pero no aparecemos juntos en una imagen. Yo decía, imagínate, Nuria, el valor que tendría una foto
de todos nosotros, aunque no sea de frente, porque algunos tienen que ser anónimos, pero en una fogata con sus hijos, ¿no? En un fuego, en un camping, pero que se vea un grupo de personas, como simbólicamente, eso es muy importante y es también el lugar hacia donde hay que ir. Como lo pienso igual que cuando empezamos con Acción Travesti en Calle. Partimos con nada en una esquina, afuera de la Feria Libre. Acá igual nosotros partimos con nada en Chile hace un par de años y hemos logrado un montón. O sea, de los países hispanohablantes, nosotros logramos parar la hormonación infantil, infanto-juvenil durante un año y medio, cuestionar el programa completo, hacer que gente, porque esta cuestión se ha polarizado un montón, hacer que gente de la izquierda entendiera que el programa era muy dañino y votara en contra de darle presupuesto. Entonces, ha sido un gran avance. Lo que yo espero es que se pueda cimentar esa cuestión ahora. Pero acá ha habido que hablarle y explicarle a la izquierda, a la derecha, al centro, a todo el mundo de qué se trata, porque los que lo hemos estudiado lo entendemos bien y es un problema súper complejo que pasa de la salud al colegio, a la cultura, a la oferta cultural. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mostrar el problema y yo creo que hemos tenido éxito en ello. O sea, el chileno promedio, me tocó a mí acá en el sur repartir volantes, yo hice la práctica de imprimir volantes y repartirlos para poder conversar con gente del tema, y tenían una opinión y sabían lo que estaba pasando con los papás, ¿no? Y con los niños, no estaban de acuerdo. Entonces, es una cuestión que ya se dio a conocer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es avanzar un poco más. Vale, pues vamos a avanzar, si te parece, poniendo cara, y es cierto que no podemos poner los nombres de todas y todos los culpables, pero bueno, como los que están en cargos públicos, pues tienen que pagar también, ¿no?, con su responsabilidad. Vamos a presentar aquí a esta primera mujer que está a la izquierda y este hombre autosentido mujer. Cuéntanos, ¿quiénes son? Bueno, ahí en la imagen está una de las queridas contrincantes más fuertes, que es María José Cumplido, directora de la Fundación Iguales. Y a la derecha está Alexa Soto, activista trans que hizo vocería por el PAIG, que es el programa de salud pública que transiciona y hormona a niños y adolescentes. Sería como aquí la ley trans del año 2023, el PAI, un Es- poco para hacer sinónimo. Exactamente. El problema es que, a ver, empezamos a ver varios puntos. O sea, la Fundación Iguales aparece en la historia, ¿no? Cuando ya esta cuestión entra en la institución. Yo hace 10 años nunca los vi acompañando familias, haciendo trabajo sociocomunitario, nada. Entonces, aparecen acá cuando la cuestión ya está institucionalizada, con un modelo género afirmativo hormonal, y con vocerías que son cuestionables, por decirlo menos. O sea, Alexa Soto, a quien yo conocí en persona en el pasado y me encantaría, porque sé que una persona inteligente que pudiera generar conciencia, empezó a levantarse como activista y terminó haciendo vocería a favor de este programa género hormonal, sin tener ninguna experiencia de trabajo, nunca tampoco con familia, sin haber publicado jamás nada al respecto, sin ninguna preparación específica sobre el tema, solamente el eslogan. Y a la vez también se mezcla con una cuestión compleja, porque al mismo tiempo o poco tiempo después, Alexa pasa a hacer vocería por el sindicato Amanda Jofré, que es un sindicato de prostitución trans. Entonces, Ahí acá ya vamos. empezamos, claro, y la imagen que tú tienes de María José Cumplido, que es la persona que está a mano izquierda con el fondo rojo, justamente es de un video donde ella está diciendo que la educación sexual integral que buscan es una que protegería a los niños del abuso o de la hipersexualización. Y digo, entonces, bueno, ¿cómo vas a proteger a alguien de la hipersexualización si ya estás mezclando salud trans con vocerías de la prostitución? Hay algo que no cuadra acá, ¿no? No cuadra tampoco el fetichismo y esa mezcla institucional de esa promoción, bueno, pues con imágenes como estas otras que nos puedes explicar. También Bueno, voceras, ¿no? Como llamáis allí, ¿no? Al final, representantes del transactivismo. exacto. Bueno, estas imágenes tienen que ver con parte de lo que yo cuento en el libro, por supuesto, ¿cierto? Que es uno de los capítulos extensos, que son estos vínculos entre el porno, la prostitución y la salud, la llamada salud trans infanto-juvenil, recordemos. Mm. A la izquierda, con esa máscara sadomasoquista, está Lorenza Quesada, que es la vocería de Salud Trans para Chile, el ala activista que firmó este programa de salud género afirmativo hormonal.
¿ya? En una actividad, en un festival de arte erótico, que es un festival que no es solamente un festival de cine, ¿no? Sino que es un festival que combina directamente actividades de sexo grupal, de sadomasoquismo, pieza oscura, sala de masajes, con látigos, etc. Incluso este festival tiene una guía para participar en donde hay todo un protocolo para advertir si es que viene una fiscalización. ¿Quién va a fiscalizar un festival? La policía, porque la policía va a fiscalizar un festival de este tipo. Se consume algo que no se debiera, hay prácticas sexuales que a lo mejor serán ilegales, me pregunto yo. Entonces, participa esta persona acá, promueve la salud, nuevamente, infanto-juvenil, Es que sin es tremendo. tener es una persona que viene en el mundo del teatro, sin tener ninguna especialización del tema, ningún trabajo social. O sea, yo a toda la gente que vamos a ver acá, los conozco hace 10 años a la mayoría, pero a ninguno jamás lo vi en ningún espacio de apoyo comunitario familiar. Entonces es una cuestión que me llama mucho la atención. De repente aparecen, levantados algunos por partidos políticos, otros por intereses políticos, y vienen siempre mezclando el tema del porno, la prostitución. Entonces, en este mismo festival donde esta persona está con su máscara de cuero, participa también el asesor legislativo de Emile Schneider, que es la diputación trans que hay en Chile, que ha promovido fuertemente toda esta cuestión. Entonces, ¿por qué esta gente está vinculada a esos espacios? No conocen un trabajo de acción social que sea más urgente que el porno, la prostitución. De acabar precisamente con el no meter a activistas que precisamente se dedican a ello, a ultrajar. Claro, en la foto del lado aparece efectivamente Emile Schneider con gente de otro sindicato de prostitución migrante en el Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, varios problemas, ¿no? Por un lado, ¿es legal promover la prostitución migrante? Yo entiendo que no. ¿Por qué en el CERNAMEC, por qué en el servicio de mujeres aparecen estas personas trans también junto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se respetan los espacios ahí? Y ya por si esto fuera poco, tenemos aquí también otro ejemplo más de cómo están metiendo en la academia, ¿no?, toda esa pornografía y toda esa prostitución a través de performance que a la gente les parece súper normal. Claro, ahí en esa imagen aparecen, suponemos que son menores de edad porque están vestidos de escolares, desvistiéndose frente a un público donde podemos ver que hay adultos. Adelante, al medio, se ve a un activista LGBT que es bastante conocido en el país, ahí presente. Otra de estas personas que vive de desarrollar discurso, ¿no? Arriba sale el nombre, acá no alcanzo a ver porque estoy en el teléfono, pero me parece que es la red Abortando Mitos de la Sexualidad. Abortando, exactamente, sí. Claro, es interesante ver qué es la red Abortando Mitos de la Sexualidad, porque se dicen ser disidentes, ¿no? Como fuera del sistema, pero son financiados por todo el sistema, o sea, por la Embajada Noruega, por Amnistía Internacional, esta red generó una actividad que es como una de las primeras que levantan gran alarma, el año 2018, un taller con integrantes de un sindicato de prostitución dentro de un liceo, dentro de un colegio, ¿ya? Lo cual es una cuestión que uno dice, ¿por qué esta gente va al liceo? O sea, los padres de estos niños están al tanto. Bueno, uno de los promotores de esta cuestión, que estaba en la organización, que se llama Ivonne Figueroa, una persona que después hizo una transición, aparece después, años después también, haciendo investigaciones sobre pornografía en medios masivos, está contratado en la Universidad de Chile en la revista de Sociología. eh, Tiene también una cita que yo justo marqué acá, que me parece que es interesante para mencionar, porque esta persona aparece con otro profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama Cristeva Cabello, que han censurado de manera muy radical la de transición, las críticas, siempre desde el lenguaje, desde el discurso. Cristeva Cabello también hace docencia en la Universidad de Chile y presenta en diplomados de feminismo videos de post-pornografía o pornoterrorismo como material educativo. O sea, yo me pregunto esa cuestión, yo entiendo, ¿no pasó ya de moda esa tontería? ¿O es realmente el fetiche y el gusto de esta gente la que se está promoviendo? Entonces, participan juntos en actividades, ambos ya son funcionarios de la Universidad de Chile,
y ellos comparten en sus talleres que ellos debaten y promueven las desviaciones necesarias, dice, y hermosas que surgen en las escuelas, cuando el papel histórico, dicen, del adulto ha sido constituir un foco de violencia represiva. O sea, quien promueve la entrada de redes de prostitución al aula y a la escuela, a través de performance, etcétera, es el mismo que califica la autoridad adulta como violencia represiva inherente. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Esta gente, ¿por qué está en una universidad pública? ¿Por qué viajan? Ambos están viviendo, uno ya volvió, pero han vivido en Europa, con becas, con dineros públicos, o sea, se han dado la gran vida, nunca han conocido el trabajo social de base, y los tenemos dando cátedra desde la Universidad de Chile. Iván Figueroa también realiza investigación para el Ministerio de Cultura sobre políticas de calificación de contenido porno en cine y televisión. Sí. Entonces, uno se pregunta también por qué a los pobres chiquillos que están reclutando finalmente para este tipo de actividades, no se les están enseñando matemáticas, no se les están enseñando vida al aire libre. ¿Por qué se les mete toda esta basura en la cabeza? ¿Por qué? Esa es la cuestión que yo digo hay que cortar. Y la respuesta es porque están fidelizando ahí a la nueva clientela que quieren. Exactamente. Tenemos esta que también tú participaste en esta investigación con Reduct, que es un medio de comunicación que está sacando toda la corrupción y toda la cloaca del transgenerismo, donde, bueno, pues hablamos de pedofilia, pederastia, como hemos hablado antes, porque de esa fuente precisamente nace y bebe el transgenerismo, pese a que digan que no, ¿no? Aquí tenemos pruebas y nos puedes presentar a la persona que allí en tu país, bueno, pues está haciendo pushing por esta degradación, ¿no? Y de abusos sexuales a menores. Bueno, a ver, fue hace ya un año, creo que ha sido en enero del año 2025, aparece en un medio local que María Alejandra López Barrera, activista trans, había perdido una querella contra un medio de su región, de Valparaíso, que comentaba públicamente sus antecedentes delictuales, que eran ni más ni menos haber violado a un menor de edad y haber estado 15 años preso por ella. ¿Ya? Esta persona se apela y el medio de prensa gana la alternativa de informar respecto a los antecedentes de esta persona, que es tomado por Rolando Jiménez, el dirigente del MÓVIL, Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, que es el movimiento LGBT más poderoso en Chile, junto con la Fundación Iguales y con la OTD Chile, que promueven toda esta historia. O sea, cuando tú cruzas modificación corporal infanto-juvenil, quitar el permiso de los padres por no estar de acuerdo, porno, prostitución, te aparece siempre esta gente. Rolando Jiménez toma a esta María Alejandra López Barrera y le empieza a abrir puertas. Primero que nada, lo financia. Hace años le paga un viaje a Lima, a un encuentro internacional. Lo defiende, lo promueve permanentemente en redes sociales e intenta instalarlo como un referente social. Entonces, esta persona sale de la cárcel. Social. Es que fíjate la locura y que la gente lo acepte y lo compre. La gente, hay mucha gente que no sabe, pero mucha otra gente se ha hecho cómplice de esto por omisión, pero también directamente conociendo los antecedentes y qué sé yo por qué. O sea, porque como tú dices, y bien sabes, la agenda pone mucho dinero y presiona, entonces los principios quedan atrás. Entonces, esta persona sale de la cárcel y el 2019 se descubre que tiene un expendio clandestino de alcohol, que es clausurado, y al mismo tiempo está promoviendo chicas, literalmente chicas de 19 a 22 años por hora o por noche, lo cual es ahí están las imágenes, lo cual es prostitución, evidentemente. O sea, el tipo está haciendo de cafiche, no sé si se dice cafiche en España. Proxeneta, vamos, directamente. De proxeneta directamente. Entonces, tenemos a un tipo que viola, que hace de proxeneta, y que luego, poco tiempo después, salta a dirigir un comité de vivienda LGBT y además, y esto es lo más grave, a realizar talleres de educación sexual en colegios con menores de edad. Un pederasta educando a menores de edad a decir educación sexual. Claro, o sea, si a mí me dicen, yo no creo que un pederasta se rehabilite nunca, y no creo Nunca, que jamás... nunca, jamás, jamás. Pero si me dice, y Rolando Jiménez lo instala como un ejemplo de trabajo social y que tendríamos envidia a quienes señalamos los antecedentes de esta persona, imagínate. Uno dice,
¿Cómo alguien se ha rehabilitado y pretende desafiar a toda la sociedad yendo a hacer talleres de educación sexual, un violador, a un colegio? Es una cuestión de loco. Esto en Chile tuvo mucho revuelo en X. Yo lo tomé del medio local, investigué más información, lo crucé con la información de los colegios y lo publiqué en X o en Twitter. De ahí lo tomó Genevieve Gluck de Redux, apareció en Lives of TikTok, apareció en Gays Against Groomers, incluso en Lives of TikTok comentó Elon Musk con 2 signos de exclamación, como ¿qué es esto? Pero lo triste fue que los grandes medios chilenos no fueron capaces de tomarlo. El mismo medio, que a mí me publicó varias veces, BioBio, que es un gran medio masivo en Chile, yo intenté mostrarles esta información, no me hicieron caso. A muchos medios más también. Entonces, en el mismo BioBio, un comentarista cultural decía que yo escribía con rabia. Yo le diría a ese señor, señor, yo no escribo con rabia, pero si usted quiere adjudicarme algo de rabia, sí me da rabia que su medio y que los otros medios grandes no tomen en cuenta esta noticia. Eso sí me da mucha rabia. ¿Cómo no me da rabia? ¿A qué no le va a dar? Primero es violencia mediática y segundo es complicidad. Y una cosa y la otra no tengo palabras como periodista, ¿no? Para toda esta inmundicia que rodea y que no solamente pasa en Chile, que aquí en España no sale nada tampoco. Y es tremendo. Exacto. Entonces, bueno, después apareció la periodista María José Olea, una periodista independiente en YouTube, Sí. sacó efectivamente más extensamente la información sobre el pederasta haciendo talleres en colegio, y Redux hizo un gran favor. Yo hablé con Genevieve, de quien encuentro que su trabajo es admirable también, ¿no? Porque donde yo empecé también a conocer conexiones respecto a todos estos temas, ¿no? Transgenerismo, modificación corporal, fetiche, pedofilia, porno, pornografía, lo empecé a mirar en el trabajo de ella. Y yo dije, bueno, en Chile estamos viviendo la misma cuestión. Entonces, le envié la información y ella hizo un extenso reportaje a partir de lo que yo le estuve enviando. Un excelente reportaje donde no solamente llega hasta el vínculo entre el pederasta y el dirigente de Móvil, sino que vemos también que el dirigente de Móvil tiene un pasar muy cuestionable y que es cuestionado por la propia comunidad LGBT, en donde él habría votado a favor de mantener a NAMBLA, que es una organización pedófila, Pedófila. claro, dentro de las organizaciones LGBT. Entonces, es increíble que ese dirigente siga en el mismo lugar, con un cuestionamiento, claro, mediático, pero que en las instituciones apenas hace mella, siga recibiendo grandes fondos públicos, millonarios fondos públicos, y teniendo espacios en todas partes, ¿no? En embajadas, en gobernaciones, qué sé yo. Entonces, nosotros estamos luchando también contra una cuestión gigantesca. O sea, cuando descubrimos el tema del famoso López Barrera, yo consulté con mi esposa, ¿no? Le dije, eh, quiero denunciar esto. ¿Estás de acuerdo? Yo dije, a lo mejor pensé que ella me iba a decir que no. Y ella fue la más valiente. Ella me dijo, sí, denúncialo. Entonces, mi esposa fue súper valiente. Genevieve de Redux fue súper valiente. Las mujeres en general han sido valientes también. Pero las instituciones son unos cobardes en general, ¿no? Y hablo del espectro completo político. Esta cuestión yo se lo he presentado a mucha gente y por ahí han hecho un oficio, una pequeña queja. No, es que solamente puedo fiscalizar las platas públicas, me dicen. Yo le digo, oye, pero tú eres diputado, tú puedes fiscalizar también la moral pública, lo que pasa en una escuela, o sea, porque es una cuestión muy escandalosa. Yo no sé en qué país un pederasta condenado por violación sigue haciendo talleres de educación sexual en colegio. En Chile sí. Tremendo. Seguimos, si te parece, porque no tenemos bastante con todo eso, sino con el fetichismo, el BDSM, y aquí tenemos también unos cuantos ejemplos de redes sociales, que es que no nos inventamos nada, simplemente basta buscar en los propios perfiles de toda esta gentuza y ver a qué se dedican, ¿no? A pasarlo muy bien, ¿no? Dicen aquí, uno de ellos dice, pasaron unas cosas muy divertidas, ¿no? El maltrato físico, el BDSM y la putifiesta. Mira, es que, claro, a ver, uno se impresiona, se impacta cada vez más, pero ellos mismos lo están compartiendo en redes sociales. O sea, en mi libro yo comparto información que está plenamente respaldada, pero yo también sé muchas cosas de las cuales no tengo respaldo, pero por relato me consta que deben ser verídicas, que son 5 veces peores. O sea, eso ya es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Pero acá lo que ya estamos viendo ya es de alto impacto. Entonces, acá tenemos a una de las personas que dirige Memoria Transmasculina, que es
la agrupación para mujeres que transicionan de género, digamos, ¿no? Más grande que hay en Chile. Esta persona hace un tiempo está en el libro, llamaba a unos picnics, a unas actividades extraprogramáticas en un parque, en donde podían participar menores desde 15 años de edad. Entonces, yo me pregunto, los papás que creen que sus hijos están en buenas manos con estos activistas, ¿saben que esta persona se prostituye a domicilio y por X presenta actividades de tipo sadomasoquista? ¿Están al tanto o no? ¿No? Yo creo que si estuvieran al tanto, quizás no habría posibilidad de que fueran a los picnics de esta persona, que también aparece acá mostrando un moretón en la pierna, ¿no? Porque es una persona adepta al sadomasoquismo. Entonces, se combina lo que esta persona promueve en las redes de su agrupación activista, se combina con lo que esta persona promueve también en sus redes personales, donde también aparece consumiendo drogas, donde también en ambas redes, por supuesto, aparece promoviendo el programa de salud género afirmativa, diciendo que todos, como dicen todos los activistas, que todos quienes queremos alternativas somos antitrans, somos transfóbicos, qué sé yo, esa serie de tonterías que ya nadie está comprando. O sea, lo interesante en Chile fue que el público general no le compró el discurso a esta gente. Y esta cuestión va en caída, pero por ahora todavía siguen teniendo tribuna, poder, y muchas jóvenes que están entrando en toda esta onda del porno, la prostitución. Allí a mano derecha aparece la Putifiesta. La Putifiesta es un evento que están haciendo transmasculinos, ¿no? Hace un tiempo, donde cobran por entrada, donde hay también zona oscura, encuentros poliamorosos, y hay también una lucha libre erótica, dicen, donde también tú vas viendo, yo lo comento en el libro, que la testosterona ya se va usando no solamente como un tema supuestamente, como cree la clínica inocente, para aliviar la disforia de género, sino que la testosterona ya pasa a ser una herramienta pornográfica, donde una de estas personas, Ireneo, que aparece en la foto, ha promovido la testosterona haciendo pesas en el gimnasio, diciendo entrenando para pegarte mejor, testosterona y pornografía, o estoy así de fuerte. Entonces, se empieza a generar un ambiente muy problemático. Yo creo que lo que nos vamos a encontrar a futuro es que probablemente logremos votar el modelo género afirmativo de la clínica por completo, pero todos estos jóvenes y todas estas jóvenes van a quedar inmersas en estos espacios supuestamente under, ¿no? Donde se consume prostitución y pornografía, y eso es lo que vamos a empezar a tener que enfrentar. Ya. Pues acabamos, que podríamos estar aquí horas y horas, porque desgraciadamente estos son los personajes que están manejando toda esta trama, con otro que tiene una cara así como muy de buenito cuando tiene su perfil profesional, como Boris Mariskovic, que se dedica también, bueno, pues a la autoginefilia, ¿no? Y a estos menesteres, como podemos ver aquí. Si nos cuentas también. Mira, a mano izquierda aparece la misma persona de la foto anterior de la Putifiesta posando con una revista que se llama Vieja Verde. Esa es una revista que promociona, vende y en la cual también participa la Fundación Mecenas. ¿Qué es la Fundación Mecenas? La Fundación Mecenas es una fundación privada que promueve el arte queer y LGBT, ¿ya? Ellos informan esa misión. La Fundación Mecenas es presidida por el doctor Boris Marinkovic. ¿Quién es el doctor Boris Marinkovic? Es ni más ni menos que el subdirector académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. De nuevo, la Universidad de Chile que ya mencionamos hace un momento. ¿Qué hace este personaje, que también es activista LGBT y, ojo, además firmó una carta pública intentando censurar a quienes habíamos criticado el modelo de género afirmativo, siendo alguien que hasta donde yo entiendo, busqué información, no ha publicado jamás ni una coma respecto a la llamada salud trans. O sea, es alguien que está censurando porque sí, digamos. O sea, sabemos que no es porque sí, pero no tiene un respaldo técnico, digamos. No tiene un trabajo social, de nuevo, no tiene publicaciones. Es una persona de la salud pública. ¿Por qué un doctor de la universidad pública más importante de Chile firma una carta de este tipo y a la vez tiene una fundación que promueve actividades porno sadomasoquistas? Ese es el enfoque de la revista. Si uno mirara de cerca la foto a la izquierda, va a encontrar gente amarrada con mastectomía, ¿ya? A la vez, el doctor Marinkovic lleva a su fundación Mecenas
a un evento en la Casa Central de la Universidad de Chile con una serie de activistas para promover todo este tipo de actividades. Entonces uno dice, no hay conflicto de interés, porque este tipo lleva a su fundación privada a la universidad pública en donde él es funcionario, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el control que tienen en la universidad? Al parecer ninguno. Yo le escribí a la directora de Marinkovic contándole la situación, por supuesto que no me respondió nada, porque la Universidad de Chile no solamente es que se le cuelen estas actividades, sino que las promueve directamente. O sea, ya vimos la Facultad de Ciencias Sociales, que es como el epicentro de toda esta decadencia completa, ¿no? A mí me tocó hacer un par de talleres en esa facultad hace varios años, cuando era activista. Me invitaron a unos talleres de posgrado, y me acuerdo de haber entrado al taller y haberles dicho, el taller anterior era, ponte tú, algo así como Paul Preciado y la tecnología modificadora del cuerpo para el placer sexual, bla, Qué bla, bla. maravilla, Paul. Una tontería máxima. Yo les dije, miren, yo no vengo a hablar de porno, no me interesa, lo que les voy a contar yo, el trabajo social que hemos hecho en la calle. Y fue un súper buen taller. O sea, pero eso te hace ver también que en los años y con la distancia, esta gente lo único que ha hecho es aprovecharse de la población trans. Y de nuevo yo digo, ¿por qué la población trans se deja utilizar por la Universidad de Chile, por el activismo, por la política oficial? En fin, la pregunta está abierta. Entonces, tenemos acá una red muy poderosa entre activismo, política, no sé, el mismo, que para mí es un poco patético. El primer taller el primer seminario con agrupaciones trans lo llevé yo mismo al Partido Comunista el año 2016. Jamás había entrado nadie al Partido Comunista. Ok, Ole. no sabían nada, no conocían nada, presenté una realidad que de mi lado venía del área social. Han pasado 10 años y tenemos a todas las diputadas comunistas vueltas locas con el tema de la salud género afirmativa, votando a favor y censurando al resto. Entonces, de verdad es muy patético. O sea, es gente que a mí me consta que no entienden nada. O sea, es por aprovechamiento nomás. Ellos toman el eslogan y lo reproducen y hacen un daño gigante. Entonces, tenemos a la universidad pública más importante de Chile, a los grupos políticos más poderosos que hasta hace poco estuvieron en el gobierno. Esperemos que este gobierno vaya cambiando las cosas también, a todo el activismo oficial financiado con dinero público en esta movida del porno, la prostitución y la modificación corporal. Entonces, es lo que tenemos, digamos, ¿no? No sé si lo que merecemos, claramente no. A lo mejor lo merecemos los que no fuimos capaces de verlo antes, pero claramente, Nuria, no se lo merecen las adolescentes. No corresponde llevar esto a esos medios. O sea, yo siendo activista jamás habría promovido este tipo de actividades entre gente joven, ¿no? Es tremendo, es que te quedas sin palabra, pero precisamente con la rabia de luchar y de cambiar, porque es que hasta nos quieren quitar eso, ¿no? Ese nivel de levantarnos a toda esta tremenda inmundicia que están cultivando a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Me gustaría saber, ahora que estás en este otro lado, en el que te estás cuidando, en el que te están cuidando, cómo estás viendo ese clic social, ¿no? Hay ahora como un antes y un después frente a todo esto que hemos estado contando. La sociedad está empezando a abrir los ojos en Chile también con este cambio de gobierno. Mira, sí, la gente ha abierto los ojos. Lo más interesante, creo yo, es la apertura de un sector todavía muy pequeño de la izquierda, porque si ellos no se amplían y se abren, va a ser muy difícil. Porque la cuestión ya se polarizó tanto entre derechas e izquierdas que está muy complicado. Ahora, van a salir más personas con nombre. En Chile este año hay papás que están denunciando que han sido vulnerados, Nuria, pero por todos, o sea, por tribunales de familia, por los municipios, por la salud pública, por agrupaciones que dicen estar acreditadas y que no tienen ningún tipo de acreditación ni expertise. Esos papás van a ganar sus denuncias. ¿Ah? Aunque pase tiempo, ellos van a ganar. Las destransicionadoras jóvenes, yo no sé, ojalá que vean este programa y mandarles cariño. O sea, yo no soy quien para decirle a alguien, hey, salgan públicamente, pero hay gente que es muy eficiente y que tiene una experiencia muy rica que compartir también. Hay gente, escucha, en fin. Pienso que este gobierno tiene ahora en Chile, empezó un gobierno de derecha ahora en marzo. Algunos de sus parlamentarios han participado en forma eficiente en toda esta discusión. Nosotros tuvimos una comisión parlamentaria que
que recomendó finalmente, después de un largo trabajo, acabar con este programa de salud género afirmativa infanto-juvenil. Ahí se les cierra el grifo. Por eso decía yo que independientemente del color del gobierno ahora mismo, se acaba y por lo tanto, por lo menos algo se va a salvar, ¿no? Cuando no hay dinero, no se pueden hacer tantas cosas, aunque luego el dinero entrará por otro lado, pero ya no es tan evidente y tan descarado. Es que esta gente nunca estuvo por principio, estos activistas. Le corta el dinero y van a desaparecer, porque ellos están acá por otros motivos. No hay una cuestión altruista de fondo realmente. Entonces, pero lo importante es que este gobierno sea fuerte también en sus acciones y que también seamos capaces de coordinarnos mejor, porque yo sé que entre el feminismo radical o la derecha o lo que uno llama la ultraderecha o el centro, la izquierda, ahí tenemos diferencias en distintos puntos, pero nos unen ciertas cosas y yo creo que podríamos articular mejor aún. Porque yo en realidad, yo admiro un montón el feminismo radical en estas temáticas trans, pero afuera de eso no conozco mucho, debo ser súper honesto. No. Te pierdes lo mejor, que es todo lo mismo. Si somos así de grandes con este tema, con los demás también, en la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler, absolutamente de una sociedad justa donde las mujeres podamos llegar a los mismos lugares en igualdad de condiciones. Así que fíjate. Con todas esas batallas que tú mencionas estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ahora, qué interesante que mencionen los vientres de alquiler. El doctor Boris Marinkovic fue padre, muy entre comillas, a través de un vientre de alquiler. Compró bebés. Claro, él está públicamente, entonces no es algo que yo esté develando, él ha hecho entrevistas al respecto. Entonces, es curioso porque esta gente que se vende como vanguardista, ¿no? Yo digo, esta gente descubrió el posporno madrileño con 30 años de atrás, o sea, desde la provincia, que es algo muy patético, ¿no? Creer que toda esta cuestión es una novedad, instalándolo en espacios infantos juveniles, que es del terror. Pero el doctor Marinkovic, Boris Marinkovic, se vende a sí mismo como un personaje del arte vanguardista, pero recurre a las estructuras más tradicionales pues, para ser padre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Explotación de las mujeres, de la misma manera que está explotando a menores para entrarlos en este circuito del sado, de la prostitución y de la degradación máxima, pues al final no es otra cosa que el odio a las mujeres, porque eso es lo que hay detrás. El utilizarnos como productos, mercancías, agujeros varios, y al final denota, bueno, pues esa misoginia, no interiorizada porque ya la exterioriza, ¿no? Pero eso y digamos la estructura de poder que mueve al mundo en general y que está permitiendo y que arrasa con todo absolutamente. No, y un narcisismo muy alto, o sea, yo he escuchado a este doctor o en otros también homosexuales de clase alta, acomodados, digamos, muy furiosos con esta discusión en torno a la llamada niñez trans y sus argumentos son muy básicos y muy autorreferentes, o sea, ellos lo pasaron muy mal mientras estaban en el colegio. Entonces, por lo tanto, nos tratan a punta de insultos a nosotros. Hace poco se compartió mi libro en una página de exalumnos de mi colegio. Yo estuve en un colegio tradicional y conservador durante mi juventud, y aparecieron varios, me llamó la atención, varios de estos personajes con el mismo discurso del móvil, de iguales, de la OT de Chile, con un nivel de ataque, y tú mirás las páginas de Instagram de ellos, y eran puros gays mostrando las calugas arriba de unos yates, y era una cuestión de loco, o sea, gente que jamás se ha metido pero en ningún tema de ayuda directa con nadie, y con el mismo switch cerebral. Entonces, a mí de verdad, ¿cómo voy a tener rabia? O sea, un poco me da risa, pero me da mucha pena, o sea, lo encuentro muy patético. Entonces, por favor, yo le digo, el mensaje, mi libro en particular, está escrito para jóvenes que les pueda costar mucho salir de ese ambiente, como me costó a mí, pero para que abrirles un poquitito una puerta, para que se den la libertad de salir. Nadie les dice que abandonen su orientación sexual, nadie les dice que se vistan de otra forma, eh, abandonen la identificación trans si le está haciendo daño, punto. Yo creo que por ahí va. Pues Nicolás, ha sido un auténtico placer escucharte, pero sobre todo saber que cada vez son más las voces que cuentan la verdad desde el lugar
del conocimiento, porque nadie mejor que tú, que has estado viviendo años y has estado fomentándolo incluso, ¿no? Pues ahora fomentar desde el lugar sano toda la salud por encima de todo, pero la protección a nuestra infancia, a nuestra juventud, porque esos van a ser los hombres y las mujeres del mañana, y también cuidar a las familias, ¿no? Que parece que es que cuidar a la familia es algo retrógrado cuando es la base también de una sociedad en la que tengamos una red de apoyo, ¿no? Que también de eso se aprovechan, ¿no? Sacar de esa familia para hacer creer que ahora la otra gran familia es este activismo trans, cuando en realidad es una secta manipuladora, negativa, perversa y que no nos hace evolucionar como sociedad, sino todo lo contrario. Así es, tenemos una larga batalla por delante, pero hemos avanzado mucho y nada, que en España ojalá también logren seguir caminando, no me cabe duda que sí. Yo agradezco el espacio porque, como decía en un comienzo, tú, el feminismo radical, Redux, Contraborrado, Chile, han sido ejemplos para poder ir avanzando y entender esta cuestión. También en Chile, por lo menos, mandarle un saludo y un recordatorio a Comunidad y Justicia, a Raíz Humana, al nuevo subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, y a otros más, a los papás también, ¿no? Que están en este problema, eh, que han estado trabajando fuertemente estos 2 años. Decirles que tenemos que seguir y que vamos a lograr hacer un cambio de verdad en toda esta situación. Una última pregunta, Nicolás. Ahora que te escuchas desde la verdad, ¿qué es lo que oyes de ti? ¿Qué es lo que, perdón, no escuché? ¿Qué oyes de ti ahora que te estás escuchando desde la verdad, desde lo que tú eres de verdad y habían intentado arrebatarte? ¿Quién es ahora Nicolás Rabiot, en definitiva? Mira, a ver, yo logré encontrar el hilo conductor de toda la vida y darme cuenta que no hay que torturarse con cambio. Yo tuve que llegar hasta la calle para entender mi proceso, vos querida Nuria. O sea, no sé, no era tan... El libro está para otros que no tengan que hacer un recorrido tan tortuoso. Pero Sácalo ahí para que lo vean, que yo ya lo he puesto, pero vamos a hacer promoción de él y luego también ponemos la descripción del libro. Ponlo, sácalo de nuevo, que lo tienes ahí a mano. Ahí está. ahí, el libro está en las grandes librerías chilenas. En la librería Antártica es una gran librería que está en todo Chile, no Y está en underground. Amazon, que como no nos podemos ir a Chile, desde cualquier lugar del mundo, en Amazon podemos descargarlo y en otras páginas para poder leerlo. Está en Amazon, está en Busca Libre, pero eso, está ahí. Yo recuperé mi hilo conductor. Yo a nivel personal estoy súper contento de lo hecho, súper claro. Ha sido, pero extremadamente cansador a ratos también, pero tengo harta pila. Hace poco tuve un problema de salud, pero nah, uno se va reponiendo siempre. Hemos hecho todo también con muy escasos recursos a nivel económico, por eso yo creo que le da todavía más orgullo a la tarea. Así que, nada, estoy súper agradecido de mi esposa, ha sido, pero es la... O sea, yo no podría haber llegado ni a la esquina tampoco. Ella también es editora, es trabajadora social, diseña los documentos que publicamos juntos, qué sé yo. También siempre nombrarla a ella, pero te podría decir que esto también, o sea, me ha tenido, bueno, estamos en una entrevista obviamente como hablando un montón, rápido. El resto de mi vida es súper silenciosa. Yo trabajo en el campo. Trabajo en el campo, pinto, participo mucho en una serie de comunidades católicas rurales. En Chiloé es famoso, hay a nivel, hay patrimonio universal de sus capillas. Son iglesias en madera que son muy antiguas y hay todo un sistema rural y tradicional entre gente de campo que es muy bonito, que funciona también. Ellos me han apoyado mucho en todo esto. Así que nada, es una parte de la vida también, como esta es una batalla. Yo soy una persona difícil también, me disculpo con la gente con la que he sido un poco pesado, excesivo, porque tienen que entender, ha sido expuesto, con pocos recursos, harto tiempo, pero estoy súper contento de ayudar, pero yo me he podido ayudar a mí mismo también, por eso hablo del hilo conductor. Y nada, o sea, logré reconectar las partes, estoy contento y la vida sigue, hay muchas cosas bonitas también que hacer, a las que dedicarse. Yo me dedico a leer, a la pintura, al campo, a la huerta. Ese es mi mundo, en realidad es un mundo bien, bien sencillo,
los accesorios sobran. Lo trans viene también muy ligado a la cuestión del accesorio. Donde yo vivo en realidad los accesorios no duran, llueve mucho, hay barro, queda lo esencial es lo que hay que tratar de buscar. Y por ahí yo creo que hay gente que va a entender. Hay chiquillos que quizás pienso yo, que digan, ¿sabéis que esta cuestión es una moda que no vale la pena? De verdad, o sea, no vale la pena, pero claro, el contagio social, la promoción es tan fuerte que cuesta librarse de ello, pero tengo confianza en que los jóvenes van a ser rebeldes frente a la institución trans y le van a decir que no. Pues en definitiva, creo que el resumen de lo que acabas de decir es que ahora estás viviendo la vida, afrontando este aprendizaje que a pesar de que ha sido doloroso, duro y caótico, bueno, pues te ha llevado la mano a ser nuevamente ese hombre con todo, con todos los lados y todas las facetas que quiere tener un presente, pero sobre todo un futuro en paz, que yo creo que es lo que buscamos todas y todas las personas, ¿no? Que cuando nos moramos siempre en el epitafio puedan decir y vivió, ¿no? Claro. Eso es lo más bonito que nos queda y haber vivido ayudando a muchas personas alrededor. Y creo que eso es también lo transformador y lo bonito de esta lucha que estamos llegando contra el activismo trans. Así que, Nicolás, muchísimo éxito con tu libro. Ojalá algún día puedas venir aquí a España y podamos unir fuerzas. Y si no, mientras tanto, tenemos el poder de las redes sociales, de la fuerza de la verdad, que yo creo que es la mejor propaganda que podemos tener de esta lucha que va a llegar. Quizás que caiga va a costar todavía tiempo, pero indudablemente va a llegar porque la verdad no se puede tapar con ningún dedo y sobre todo estamos aquí para salvar y para hacernos mejores. Así que dejar de ser trans, ojalá que no sea solo el título de tu libro, sino que sea el lema de las miles y miles de personas, niñas y jóvenes sobre todo, que puedan poner en su vida, ¿no? A partir de ahora. Te dejo si quieres despedir y decir algo a España, ahora que tienes la oportunidad desde la voz de todas. Vaya, se nos ha caído la conexión con Nicolás y creo que no se ha podido despedir. Así que bueno, tomo yo esta imagen de él aquí agradeciéndoos a todos y a todas las personas que nos habéis visto en este programa y como siempre os ruego que lo difundáis porque la causa bien lo merece. Nos vemos próximamente en La Voz de Todas. Muchas gracias por estar aquí.